Él se hace presente. Dios está presente a través de la adoración, y también Dios está con nosotros a través de la manifestación de los dones del Espíritu. Esperamos que en esta tarde no solo el don de enseñanza, sino también el don profético, el don de sanidad se manifieste, no a través de mí, sino a través de cada uno de nosotros, y que podamos salir de este lugar diciendo: Dios nos visitó, Dios con nosotros a través de los dones del Espíritu. Pero Dios también está con nosotros hasta a través del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, el hecho de yo verte y de vernos mutuamente, de poder ver en tus ojos, en tu rostro, que hay amor, que hay gozo, que hay paz, eso a mí me da testimonio de que Dios también está presente con nosotros a través del fruto del Espíritu Santo. Entonces, no vamos a salir igual de este día, porque la gloria de Dios, toda la gloria de Dios no puede reposar en un solo individuo, reposa en todo el cuerpo. Por eso lo que yo no puedo tener por mí mismo en mi relación con Dios, lo puedo conseguir cuando te conozco, cuando entro en relación contigo, porque hay dones, talentos que Dios ha puesto en ti para beneficiarme a mí, y Dios ha puesto un don en mí para beneficiarte a ti, y que al final del día podamos decir: toda la gloria es para Dios, porque Él está presente en nosotros, transformándonos y cambiándonos a su imagen. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu iglesia, y te doy gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Te doy gracias, Padre, por los dones espirituales que tú has depositado en este cuerpo, en esta congregación local. Te doy gracias por los pastores principales, Señor, y por el énfasis que tu Espíritu Santo está trayendo a esta iglesia, un énfasis centrado en lo que es tu gracia y lo que es tu reino en medio de nosotros. Y te pedimos en esta hora que podamos vivir en esas realidades a las cuales hemos sido invitados a creer, a integrar, a atesorar y a practicar en nuestra vida. Que en esta hora, Señor, podamos vivir en ese reino al cual tú nos has introducido, al cual tú nos has capacitado, autorizado, para que estemos en ese dominio, bajo tu gobierno y bajo tu autoridad. En esta hora, Señor, restaura la esperanza, sana los corazones, Padre, sana los cuerpos, manifiesta tu reino en medio de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero tener una lectura en Colosenses capítulo 1, verso 9. La Nueva Traducción Viviente dice: por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención,
y perdón de pecados. Amén. Pueden sentarse. Yo quiero compartir el día de hoy el tema viviendo en el reino de Dios. El Espíritu Santo ha estado impregnando ese concepto en nuestras vidas, y es un tema que recurrentemente el pastor Francisco ha predicado, no solamente en este año, sino en años pasados. Y es un tema muy sobresaliente en la Escritura, que no solamente debemos conocer, que no solamente debemos creer, sino es un tema que debemos experimentar en el aquí y en el ahora. Y yo quiero que vean que este tema es muy importante, y yo lo veo reflejado en la oración que hace el apóstol Pablo a favor de los colosenses. Y yo quisiera mencionar que la oración de Pablo que él hace por los colosenses, él revela la posibilidad que tenemos de vivir en el reino de Dios, en el aquí y en el ahora. La oración que él hace tiene esa meta de que podamos entrar y que podamos vivir en ese reino. También esta posibilidad de vivir en este reino, Pablo lo fundamenta en el privilegio que ya Dios nos ha dado al momento de salvarnos. Desde el momento en que hemos creído y obtenemos la salvación, tenemos la garantía, el derecho, la facultad, la capacidad para entrar a este reino. Entonces Pablo presenta nuestra experiencia en el reino de Dios como un hecho que es incuestionable, y que el reino de Dios no solamente está accesible para nosotros, sino que ya Dios nos ha facultado y nos ha introducido y nos ha puesto en él. Entonces, yo quisiera empezar diciendo algunas cosas con respecto a lo que significa vivir en el reino de Dios, reflexionando en lo que enseñan los evangelios y lo que enseñan las epístolas. Puedo concluir básicamente que vivir en el reino de Dios significa por lo menos 4 cosas. La primera cosa que significa vivir en el reino es que vivimos bajo el gobierno de la voluntad de Dios. Número 1. Número 2, significa que vivimos en el carácter de Dios. Quiere decir que lo que Dios es se está reflejando en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo. Significa también que vivimos en el poder que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Y en cuarto lugar, vivir en el reino de Dios significa que hacemos las obras que Dios nos ha encomendado. Obras de justicia, obras de misericordia, obras de perdón, obras de milagros. Entonces, cada vez que usted y yo estamos otorgando perdón a los demás, siendo misericordiosos, estamos viviendo en la esfera del reino de Dios. Entonces, ¿qué significa vivir en el reino de Dios? Significa estar bajo el dominio de la voluntad de Dios, viviendo su carácter, experimentando su poder y haciendo sus obras. Ahora,
este reino al cual hemos sido introducidos es un tema central en la Escritura. El reino de Dios le fue revelado a un rey que ni siquiera era cristiano a través de un sueño, y revelado ese sueño a través del profeta Daniel. Y en Daniel capítulo 2, verso 44, cuando Daniel está interpretando el sueño al rey Nabucodonosor, le dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre, y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El rey Nabucodonosor había soñado con una estatua que le provocó mucho temor, y él quería entender qué era lo que significaba esa estatua. Esa estatua tenía una cabeza de oro, unos pechos de plata, un vientre de bronce y unas piernas mezcladas de hierro fundido con barro cocido. Y él quería entender ese sueño, y Dios le reveló a Daniel lo que significaba ese sueño. Y Dios le dijo al rey Nabucodonosor a través del profeta: van a existir otros reinos después de ti. Tú representas la cabeza, eres un reino poderoso, pero después de ustedes, los babilónicos, va a venir el imperio persa, luego va a venir el imperio griego, luego va a venir el imperio romano. Y en los días de estos imperios, en el sueño hay una roca que se desprende sin que nadie la toque. La piedra golpea a esta estatua que simboliza los reinos de este mundo y los hace completamente polvo. Y cuando esa roca pega en la tierra, la roca empieza a crecer hasta que cubre toda la tierra. Entonces, cuando Daniel está interpretando el sueño, le está diciendo a Nabucodonosor: un día Dios va a venir a establecer un nuevo reino. Y este reino se introdujo con el anuncio del Juan Bautista, que predicó acerca del reino de Jesús, que ya estaba próximo. Jesús mismo predicó y manifestó el reino de Dios. Sus discípulos predicaron el reino de Dios. La iglesia de la primera generación enseñó, predicó y manifestó el reino de Dios. Y el mismo apóstol Pablo también dijo: yo el evangelio que he predicado es el evangelio del reino. Y en esta oración yo quiero empezar de abajo hacia arriba, mencionando los privilegios que menciona Pablo, a los cuales nosotros hemos sido llamados y en los cuales ya estamos participando. El primer beneficio al cual nosotros hemos sido llamados, facultados, es a ser librados del reino de las tinieblas. La salvación nos califica para ser herederos del reino. En el verso 12 dice: Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Facultar significa habilitar, autorizar, capacitar. Desde el momento que nosotros somos salvos, somos capacitados para entrar a este reino de luz. En Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, Pablo menciona que
por el solo hecho de estar ya constituidos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo de este reino. Otro de los beneficios que tenemos en Cristo es que hemos sido liberados del poder de la oscuridad. La oscuridad es todo aquello que está en rebelión con Dios, y viene Dios a rescatarnos del dominio y de la autoridad de Satán para llevarnos a su dominio, a su esfera donde él gobierna. En la antigüedad, cuando un imperio iba y conquistaba una nación, tomaba a la gente de esa nación y la llevaba a sus naciones y les enseñaba sus leyes, su cultura y sus costumbres. Esta es la imagen que necesitamos tener, que Dios nos sacó de la jurisdicción, de la esfera, del dominio de Satán, y nos trajo a un nuevo dominio donde hay nuevos valores, nuevas culturas y una nueva autoridad que es Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos introdujo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, el tercer privilegio que menciona Pablo es que este traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz se hizo mediante un rescate, y es la palabra que utiliza, la palabra redención. Hemos sido trasladados a un nuevo reino, al reino de su amado Hijo, por medio de la redención y el perdón de pecados. Redención tiene que ver con pagar un rescate por un esclavo, hacer un pago para que esa persona ya no esté más en esclavitud. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados conforme a las riquezas de su gracia. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla del tema de la salvación, utiliza diferentes palabras, y una de las palabras que utiliza es redención, que ha sido pagado un rescate para que nosotros seamos libres. Pero también utiliza otras palabras, habla de nacer de nuevo, habla de ser reconciliados con Dios, habla de ser justificados y habla de ser nuevas criaturas. Entonces, todos estos términos hablan de nuestra experiencia de la salvación y de nuestra introducción al reino de Dios. Entonces, Pablo dice: el reino de Dios para ustedes no solamente está accesible, sino que ahora ustedes han sido facultados e introducidos en este reino. Están bajo una nueva esfera, bajo un nuevo gobierno, bajo una nueva cultura, donde ahora le pertenecemos a Dios y donde su amor incondicional está a favor de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Si somos participantes de este reino, también somos participantes de los recursos espirituales que hay en este reino. Amén. Y las peticiones que hace el apóstol Pablo en su oración, que son básicamente dos, tienen que ver en el cómo nosotros podemos vivir en este reino. Y la primera petición que él hace es: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad
con toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces Dios quiere, y es su voluntad, que nosotros seamos expertos en conocer cuál es su voluntad, y que conociendo su voluntad vivamos en ella para agradarle siempre. Esto también está en relación con lo que Pablo enseñó en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, donde dice que ahora debemos de considerar las misericordias de Dios y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Dice, y esta es nuestra verdadera adoración espiritual, que renunciemos al sistema de este mundo, que renovemos nuestra mente y que seamos transformados, porque la meta es que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, si vivir en el reino es estar bajo el dominio de la voluntad de Dios, la primera condición que necesitamos es tener un conocimiento de esa voluntad, ¿correcto? Y conocimiento no solamente intelectual, sino a nivel de experiencia, ¿verdad? Entender qué es lo que Dios piensa de mí, entender qué es lo que Dios quiere que yo piense, que yo haga. Y vean una cosa interesante, que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, en nuestro corazón empieza a haber discernimiento espiritual, discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, discernimiento de lo que tiene valor eterno y lo que tiene valor temporal, discernimiento de los métodos del enemigo de nuestras almas, Satán, y de los métodos que Dios utiliza para bendecirnos. Por ejemplo, la Biblia dice que todo aquel que permanece en mentira y practica la mentira está usando los métodos del rey de las tinieblas. Pero nosotros, hijos de Dios, que conocemos su voluntad y estamos preocupados por vivir en su verdad, pues vamos a conocer esa verdad y se va a cumplir lo que dice la Biblia: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo de sí mismo, porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y ahí donde habita el Espíritu de Dios hay verdadera libertad. Entonces, conocer la voluntad de Dios, practicar la voluntad de Dios, nos lleva al terreno del discernimiento espiritual y de la libertad espiritual. ¿Están conmigo? Y Pablo dice: quiero que conozcan esta voluntad de Dios con toda sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de la aplicación de la verdad a la experiencia diaria de nuestra vida. No es solamente conocimiento, es llevar esa verdad al terreno práctico de nuestra experiencia, para entonces decir y entender que Dios está con nosotros cuando estamos practicando su verdad. Amén. Entonces, vivo en el reino de Dios cuando aplico la verdad de Dios a la experiencia diaria de mi vida. Por ejemplo, cada vez que usted está bendiciendo los alimentos, a veces quizás no se siente muy motivado a orar, pero quizás si echa unos cuantos bocados y empieza a saborear lo bueno de la comida, quizás se le despierte el deseo de decirle a Dios: gracias, ¿verdad? Gracias por estar aquí conmigo. Cuando entiendo que mi vida
permanece en libertad cuando yo perdono constantemente y entiendo ese principio y lo traigo a mi vida, oxigeno mi alma y mantengo mi espíritu en libertad porque estoy perdonando. Entonces estoy viviendo en la esfera del reino de Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios y aplicarla a nuestra vida es el secreto para vivir todos los días en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Pero también vivimos en este reino cuando reflejamos el carácter de Jesús. Vean la petición que Pablo hace: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Solo podemos agradar a Dios si vivimos y reflejamos el carácter de Jesús. Y vivir en el carácter de Jesús y reflejar su vida es vivir en el fruto del Espíritu Santo, donde en su vida se manifieste el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la amabilidad, la humildad, el dominio propio, la fidelidad. Cuando todas estas cualidades están en usted y las está reflejando, usted está viviendo en el reino de Dios y está agradando a Dios. Entonces tenemos que vivir nuestras convicciones. Tenemos que traer todo ese conocimiento de que ahora Cristo ha muerto por nosotros, de que hemos sido redimidos, que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado en Cristo Jesús y que ahora nuestra vida está escondida en Él. Todos estos conceptos los tenemos que aterrizar y llevarlos a ese terreno donde nuestro carácter es transformado y donde los demás lo pueden ver. ¿Sí? Yo quisiera hacer un paréntesis y invitarlos que en esta semana ustedes se enfoquen en leer el capítulo 1 de Colosenses. Lean, si traen ahí donde anotar, anoten. Voy a tratar de leer y memorizar el capítulo 1 de Colosenses. También voy a tratar de entender y memorizar el capítulo 3 de Colosenses y el capítulo 12 y 13 de Primera de Corintios. Porque cuando vemos que nuestra vida está escondida en Dios, eso nos presenta un dilema y un desafío en entender realmente quiénes somos. Porque no solamente eres una ama de casa, no solamente eres una maestra, una abogada, una doctora, una persona de negocios. Eres más que eso. Si nuestra vida está escondida en Dios, ¿qué significa eso? Si Jesús está en nosotros y Él es esperanza de gloria, ¿qué significa eso para nosotros? Ya no somos un individuo que está fijado en una familia o en una nación, nada más, sino ahora formamos parte de la grandeza de Dios. Estamos escondidos en Él. Tenemos toda una vida para entender lo que eso significa. Entonces, cuando nosotros empezamos a reflejar a Jesús y empezamos a vivir lo que creemos, hay 4 cosas que van a suceder en nuestra vida, y presten mucha atención porque están en el texto que acabamos de leer. La primera cosa es que vamos a ser fructíferos en toda buena obra. Si estamos reflejando a Jesús, si estamos agradando al Padre, eso nos va a llevar a que nuestra vida sea una vida
llena de buenas obras, y que en esas buenas obras seamos productivos. Y solo quiero mencionar dos versos que confirman esta verdad, y uno está en Efesios capítulo 2 y Juan capítulo 15 verso 5. La primera verdad es que Efesios 2:10 dice que ahora nosotros, habiendo sido salvos, somos la obra maestra de Dios, preparados y formados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Juan capítulo 15 verso 5 nos recuerda que solamente podemos ser fructíferos si permanecemos en comunión y en unión con Cristo, que es la vid, que es nuestra fuente. Entonces, el fruto que tenemos en nuestra vida es el resultado de vivir en relación con Dios y de vivir en su presencia. ¿Sabías que Dios espera que tú le sirvas con lo que Él te ha dado? Sean dones espirituales, sean recursos financieros, sea tiempo. Dios tiene la expectativa de que tú sirvas con lo que tú eres y con lo que tú tienes. Porque si tú no sirves, estás privando a los demás de que experimente la gloria de Dios en una mayor plenitud. Solo piensa que Dios te ha dado el don de sanidad y que tú no lo has descubierto, o te da temor orar porque si no sana la gente. Pero ¿qué tal si Dios te ha dado el don de sanidad y hay enfermos en la iglesia que necesitan ser sanados y tú estás calladita, oculta, no oras, no abres tu boca, no visitas, porque no eres ni la pastora ni el pastor? Eres una persona, eres una ama de casa. Pero Dios dice: yo te he dado el don de sanidad, ejércelo en el cuerpo para que el cuerpo experimente la gloria de Dios. Ustedes pensarán que yo como pastor tengo todos los dones del Espíritu. No, casi soy, como dijo alguien, unitono. Solo canto un canto en un solo tono. Quiero pensar que Dios me ha dado el don de la enseñanza. Pero hay alguien aquí sentado que nunca ha predicado o que nunca ha enseñado, al cual Dios le ha dado el don de discernimiento de espíritu, o el don de la palabra de sabiduría o de conocimiento, o el don de lenguas o interpretación de lenguas. Es en la medida que cada uno de nosotros descubrimos nuestros dones y ejercemos y manifestamos esos dones, que la presencia de Dios, la gloria de Dios, lo que Dios es, se hace manifiesto en nosotros. Pero Dios no lo puede hacer solamente a través de un individuo, nos necesita a todos. Si queremos ser llenos de la plenitud de Dios, necesitamos atesorar las reuniones en comunidad, las reuniones dominicales donde todos estamos presentes y donde de esa manera nos podemos bendecir los unos a los otros. Hay una famosa ley de Pareto que dice que el 20% de las personas de una organización realizan el 80% del trabajo de esa organización. Y se ha demostrado que efectivamente es así. Si en este grupo hubiera 100 personas y esa ley se cumpliera, serían 20 personas sirviendo, haciendo el 80% del trabajo. Pero yo creo y he orado a Dios que esa ley no se cumpla en la iglesia, porque hemos sido infectados por una idea de que
Una vez una iglesia le pagó el salario a un pastor y tiene una secretaria y tiene un grupo de colaboradores. Son ellos los que tienen que hacer el trabajo. Y todos los demás, el 80%, solamente se debe de sentar, observar y criticar. Pero Dios no desea eso, porque miren, hermanos, si ustedes solamente nos ven sirviendo a los pastores, ustedes mismos están perdiendo de mucho de lo que Dios es. Porque Dios quiere que tú sirvas. Dios quiere que tú manifiestes tus dones. Levanten su mano, ¿cuántos han descubierto su don espiritual? Una prueba sencilla de saber cuál don tienes es que lo que tú hagas, Dios lo bendiga. ¿Sí? Otro indicio es que tú estés apasionado y tengas una inclinación natural y seas bueno en algo. ¿Sí? Entonces, al decir esto, hermanos, yo no quiero poner culpa en ustedes, todo lo contrario, quiero inspirar a que entremos en esa búsqueda de encontrar a Dios en nosotros a través del don que Él nos ha puesto. Yo he sido tremendamente bendecido por personas que Dios les ha dado el don de profeta. Me los he encontrado en el caminar cristiano y me han consolado y me han orientado en la vida. Y Dios quiere que si tú tienes el don de profeta, lo ejerzas. Si Dios se revela en ti a través de sueños, que tú puedas bendecir a tu comunidad a través de eso que Dios te permite ver. Entonces podemos decir que cuando la gloria de Dios está en medio de nosotros, podemos experimentar todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios hace. Pero no lo puedo hacer yo solo. Está en el grupo, está en toda la iglesia la gloria de Dios. ¿Están conmigo? Ya estoy terminando, aguántenme un ratito. Cuando empezamos a reflejar el carácter de Cristo y agradar a Dios, aparte de ser fructíferos en nuestro servicio, también empieza a haber un incremento en nuestro conocimiento de Dios. Vivimos nuestra vida cristiana para conocer el carácter de Dios, para conocer la obra que Él ha hecho, para conocer sus promesas. Y no es conocimiento solo de cabeza, sino de experiencia. Imaginen ustedes que quieren ustedes que alguien les elabore una joya valiosa con muchos detalles, y esa persona le dice: pues yo he leído una gran enciclopedia, pero nunca he estado fundiendo los metales, nunca he estado ahí ejerciendo la habilidad. ¿Le otorgarían ustedes ese trabajo a ese joyero que solo tiene conocimiento de cabeza? Probablemente no. O a un panadero que igual le dice: he leído un montón de libros y visto un montón de documentales, pero nunca he tenido la experiencia de llenarme las manos de masa y hacer una concha. ¿Le encargarías un pastel a ese panadero? No, ¿verdad? O a un abogado que ha leído la ley del país, pero que nunca ha litigado, que no sabe el teje y maneje del sistema. Tiene un conocimiento de cabeza, pero no de experiencia. Y Dios quiere que nosotros tengamos un conocimiento de experiencia de Él, que cuando digamos yo conozco a Dios, la gente pueda ver algo en nosotros que habla del aroma de Dios, del carácter de Dios, de los dones de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más impresionante es que cuando vivimos en este carácter de Dios, el poder glorioso de Jesús
viene a fortalecernos. Pablo dice, el glorioso poder de Dios viene y fortalece nuestras vidas. Este poder es un poder para vencer cualquier resistencia. Es la suficiente fuerza para enfrentar cualquier circunstancia. Es la habilidad inherente que tenemos para llevar a cabo cualquier cosa. Y es el poder manifiesto de Dios mostrando su soberanía en todas las cosas que enfrentamos. Es el poder de Dios en nosotros. Y necesitamos ese poder y vivir en ese poder para sentir que el reino de Dios está en nosotros y que estamos viviendo en esa esfera. Solo piensa que en ti hay un poder para vencer cualquier obstáculo, como el poder que tiene un huracán para desbaratar cualquier obstáculo, como el poder que tiene un ejército unido para vencer a su oponente. Piensa en este poder como la suficiente fuerza para enfrentar cualquier circunstancia adversa en tu vida, de enfermedad, de carencias financieras, de problemas en el trabajo, de problemas en la familia. Piensa que en ti hay una habilidad para hacer cualquier cosa. Y básicamente lo que el apóstol Pablo está orando y está diciendo, este poder de Dios manifiesto está en ustedes y los está fortaleciendo para hacer todas las cosas que ustedes necesiten hacer. En este tiempo en la iglesia se habla mucho de poder para hacer milagros, pero yo quiero que vean en el contexto que habla Pablo que el poder es para poder ser paciente con las circunstancias y especialmente con personas difíciles. Lo más natural es enojarnos, lo más natural es vengarnos, lo más natural es querer que haya justicia. Pero Dios dice, Pablo dice, este poder es para que tú seas paciente, para que soportes las presiones y sigas adelante, para que soportes las personas difíciles y no te enojes y no te vengues, sino que puedas otorgar perdón. Vivimos en el reino cuando hacemos milagros, cuando hacemos justicia, pero sobre todo vivimos en el reino cuando somos pacientes con nuestros semejantes y les otorgamos perdón. Y esto en nuestras propias habilidades no es posible. Yo creo firmemente que un cristiano fortalecido con el poder de Dios es una persona que vence cualquier situación. Es una persona persistente que no se rinde. Es una persona tenaz y que nunca pierde la alegría. Entonces vivimos en el reino cuando este poder nos capacita para ser pacientes en las circunstancias y para ser pacientes con personas difíciles. Déjenme decirle, amados hermanos, que si ustedes no son pacientes, fácilmente se van a desanimar, fácilmente se van a deprimir, porque se van a sentir rendidos, fracasados, frustrados. Pero cuando ustedes dicen, el amor de Dios está en mí, no puedo controlar lo que los demás hagan, y aparte de eso tengo la capacidad de perdonar, me mantengo en libertad y vivo en la esfera del reino, vivo en la esfera del amor. Y las presiones de la vida y las personas difíciles son mi oportunidad para que yo crezca de ser un bebé espiritual a convertirme en un adolescente
y en un adulto maduro a la estatura de Jesús. Gracias, Jesús, por esas oportunidades de desarrollo, por esas oportunidades de crecimiento, porque si tú no me hubieras puesto en ese valle oscuro, yo no pudiera haber levantado mi vista y ver tu luz y ver que estás en control de todas las cosas. Gracias, Señor, por mostrarme y encontrarme con una persona difícil, porque me diste sabiduría y discernimiento para amar a esa persona, no ciegamente, no para ser fiel ciegamente, sino para ser fiel con los ojos abiertos, para ser fiel con sabiduría. Te amo, pero me protejo. Te amo, pero establezco límites, porque no se puede amar sin sabiduría. Tenemos que tener discernimiento, ver el problema y poder encontrar soluciones. ¿Cuántos quieren esta sabiduría en las relaciones? Poder ver la historia, el trauma de nuestras familias y entenderlo, y poder tener una solución sin correr con el psicólogo o con el pastor. ¿Cuántos quieren eso? Y Dios dice, está disponible y es un recurso del reino cuando tú practicas la paciencia como un fruto del Espíritu. Veamos Efesios capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Efesios capítulo 3, verso 16 dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces se dan cuenta que Dios quiere que vivamos en su reino. ¿Cómo lo vamos a lograr? Viviendo bajo su voluntad, manifestando el carácter de Jesús en nuestras vidas, siendo fructíferos, siendo siervos, manifestando nuestros dones, nuestros talentos, viviendo cada día en esa experiencia de conocer más y más a Dios y el poder de su gracia en nosotros, y viviendo siempre en ese glorioso poder que Él ha puesto en nosotros. Cuando estas cosas son una realidad en nuestra vida, en nuestro corazón empieza a surgir una gratitud a Dios por todos esos recursos que Él nos ha dado para que nuestra vida en esta tierra sea posible, en esa dimensión sobrenatural. Amén. Espero en este día poder haber contribuido un poco en el entendimiento de cómo vivir en el reino de Dios. Amén. Y que seamos abiertos a que este tema pueda seguir siendo enseñado, predicado, enriquecido, pero sobre todo vivido. Esta comunidad y nuestra familia nunca va a ser la misma si vivimos en el poder y en la vida del reino. Amén. Te voy a pedir que nuevamente puedas unirte a alguien. No ores por él, ora con él. Es diferente. Pero si tienes una necesidad, compártela con la persona que está a tu lado y dile: ora por mí. Pero yo les hago esta invitación a que oremos juntos y tengamos la libertad de que el Espíritu mueva nuestro espíritu como Él quiera, para expresar en oración
lo que Él sugiera, lo que Él inspire. Muchos de nosotros cuando venimos los viernes a orar, no traemos una lista de peticiones de cómo hacerlo, pero creemos que el Espíritu Santo nos dirige para orar, para que esas cosas se hagan una realidad en nuestra vida. Y lo que les he enseñado aquí está en forma de oración. Y Pablo dice: yo oro para que haya ese conocimiento, para que haya esa plenitud del carácter de Jesús en ustedes, para que haya ese fruto abundante en ustedes, para que el glorioso poder de Jesús se manifieste en ustedes, para que sean agradecidos, para que conozcan todos los privilegios que tenemos como herederos de este reino. Imagínense ustedes si cada vez que oran de esta manera por sus hijos, por sus vecinos y por esta iglesia. Seguramente estas palabras y estas verdades se van a empezar a materializar. Yo entiendo lo que dijo Pablo, que el reino de Dios no solo son palabras, sino poder. Pero el reino que Dios nos ha dado lo podemos conocer y entender solo a través de palabras. Y la palabra que Él nos ha dado, si las creemos y las ponemos por obra. Amén. Busca a alguien de tu confianza y vamos a orar juntos. ¿Les parece? Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora, porque estás derramando iluminación del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás guiando a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás dando discernimiento de lo bueno y lo malo, de lo eterno y lo temporal, del reino de las tinieblas y del reino de la luz, de lo que es esencial y de lo que es menos importante. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te pido que atesoremos tu palabra en nuestro corazón y que cada vez que vengamos a este lugar para adorarte, lo hagamos con entendimiento y que usemos nuestro cuerpo para adorarte, que nos postremos a ti y que renunciemos a la forma en que piensa la cultura, que renovemos nuestra mente y que cada día podamos conocer la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Permite, Señor, que todos nuestros proyectos de vida no estén sembrados en terrenos de oscuridad, sino que nuestros proyectos de vida nazcan y sean inspirados en este reino de luz. Te pido, Espíritu Santo, en esta hora que traigas discernimiento y conocimiento de los dones espirituales que has derramado en tu iglesia. Que cada uno de mis hermanos y hermanas pueda nombrar y pueda saber si tienen 1, 2 o 3 dones espirituales, para que ellos entiendan que en su vida hay sentido, que en su vida hay propósito, que tienen una tarea, un servicio valioso que va a contribuir a que la gloria tuya se manifieste de una mayor manera dentro de tu iglesia. Sí, Señor, en esta hora levanto una iglesia donde el carácter de Jesús se manifieste, donde el fruto del Espíritu sea en medio de nosotros y en medio de nuestras familias.
que podamos sentir ese poder glorioso en nosotros para hacer todas las cosas posibles, para entender que hay habilidad en nosotros para hacer las cosas, que hay poder para vencer los desafíos, que hay sabiduría para resolver los problemas. Sí, Señor, queremos vivir en ese reino donde todas las cosas son posibles. Señor, en esta hora encomiendo a tu iglesia el llamado de manifestar tu reino en cada una de sus áreas de trabajo. Te pido, Señor Jesús, por todas las personas que trabajan en gobierno, que tú las bendigas, Padre, que tú las protejas y que tú las hagas una luz en medio de ese lugar, de ese sistema. Protégele, Señor, e inspírale, Señor, a representarte en ese lugar. Dales sabiduría espiritual para interpretar la ley humana, Señor, y hacer justicia donde se tiene que hacer justicia. Bendice, Señor, a los maestros. Bendice, Padre, a las amas de casa. Bendice, Señor, esta comunidad con cada uno de los hombres y mujeres que asisten a este lugar, que hacen una contribución valiosa a tu reino y a esta congregación local. Permítenos, Señor, cada día crecer, Señor, y disfrutarte, Señor, y vivir en la alegría de tu Espíritu Santo. Que ninguna situación difícil en la vida o ninguna relación desafiante, Señor, nos quite el gozo de tu Espíritu Santo. En esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con un canto más para el Señor. Más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar, me ayuda